Muy buenos días. Eh, Agradecemos a las personas que están siguiendo esta comunicación pública que hacemos como Colegio de Profesores y particularmente a los medios de comunicación, a quienes va principalmente dirigida esta, esta publicación, digamos, que hacemos por estas redes virtuales. Bueno, queremos referirnos acá lo tengo, el ordinario, perdón, ahí, el ordinario 05572, ahí está, del Ministerio de Educación, firmado por el señor Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General, que ha provocado mucha molestia, yo diría indignación en el profesorado, pero también en las comunidades educativas. Yo en el día de ayer he hablado con algunos jefes de DAEM, he hablado también con apoderados, porque en realidad este comunicado, esta circular del Ministerio de Educación es una cosa absurda, absurda, sin sentido alguno en este contexto en que estamos, porque lo que hace es generar una burocracia y un trabajo administrativo, burocrático, que hace perder tiempo y hace sacar el foco de lo principal, que es, por supuesto, en este contexto totalmente anormal en que estamos como sistema educacional, como país, por supuesto, pero también, lógicamente, como sistema educacional, donde no están funcionando los colegios y donde ha habido un tremendo esfuerzo, un esfuerzo muy grande. Esto quiero decirlo muy claramente, un esfuerzo muy grande de mis colegas, también de los demás trabajadores de la educación, de los propios padres y apoderados y de los estudiantes, para tratar de mantener un ritmo de trabajo educativo en este contexto obviamente difícil, complejo, donde muchas familias en Chile no tienen las condiciones ni de conectividad, ni tampoco tienen condiciones de materiales en su casa, espacio, ¿no es cierto? Sabemos cómo en muchas casas en Chile vive mucha gente, hay mucho hacinamiento y por supuesto eso dificulta muy fuertemente el trabajo de los estudiantes, niños, niñas, adolescentes. Entonces eso ha significado mucho esfuerzo, mucho trabajo. Mis colegas trabajan el doble o el triple de lo habitual porque no es la clase normal, obviamente, estoy diciendo cosas obvias, pero parece que ser que esta gente del ministerio hay ciertas cosas obvias que no le entran, no, eh, como hemos dicho más de una vez, muchas veces nos queda la impresión de que viven en una suerte de mundo paralelo. Esto de vivir sobre la cota 1000 de Santiago y vivir en un mundo tan especial, parece que muchas veces los desconecta de la realidad. Y me parece que es el caso de lo que está ocurriendo acá. Esta circular pide una serie de trabajos que son realmente inútiles. Pide dejar evidencia de cada uno de los WhatsApp, cada uno de los correos electrónicos, los llamados telefónicos que se hacen a los estudiantes, dejar registro de eso. Establece un sistema de control sobre el trabajo docente que por otro lado, que por un lado es absolutamente innecesario y sin sentido, pero además que no van a tener ellos ni siquiera la capacidad de leerlo, de analizarlo, de procesar toda esa información. 200.000 profesores a los cuales se les está pidiendo que diariamente hagan un reporte de cada una de las cosas que hacen. ¿Qué van a hacer con esa información? O sea, si un profesor llama ese día a 15 de sus estudiantes por teléfono, le mandó 15 WhatsApp a cada uno de esos estudiantes, va a tener que dejar registro de eso. Es totalmente absurdo. Mis colegas ya están suficientemente agobiados, ya están suficientemente presionados, ya están suficientemente tensionados por conocer y saber la situación en que están sus estudiantes. Hay muchos colegas en muchos lugares del país que están incluso realizando una acción social más allá de sus funciones pedagógicas, procurando ayudar con alimentos, procurando hacer campañas, repartiendo las canastas de alimentos, que no son funciones docentes, no están establecidas en el contrato, pero muchos de mis colegas por conciencia, por humanidad, dedican tiempo a eso. Y eso es, por cierto, muchísimo más importante que estas estúpidas instrucciones que están en este documento, que no tienen sentido alguno. Yo les quiero mostrar además otra cosa, si aquí hay cosas kafkianas.
Según el ministerio debe quedar registro diario de que los días de suspensión de clases presenciales, que son obviamente todos, desde el 15 de marzo que se suspendieron las clases hasta ahora, todos han sido días sin clases presenciales, ellos quieren que quede un registro diario, ahí lo tengo, ponen un ejemplo del registro diario que tiene que colocarse, ahí no le apunto mucho, entonces día por día hay que colocar que hay una resolución exenta del día tanto, el día X, la resolución correspondiente que suspendió las clases y la firma. ¿Qué sentido tiene? ¿Alguien me puede explicar con un mínimo de sentido común, un mínimo de racionalidad? ¿Qué sentido tiene estar colocando desde el 15 de marzo en adelante, día por día, que hoy día no hubo clases presenciales y finalmente es un tiempo perdido, un tiempo absurdo, un tiempo que no se, que se podría ocupar en hacer un llamado telefónico a un estudiante o a una familia? ¿Qué sentido tiene? Señor ministro de Educación, Raúl Figueroa, ¿qué sentido tiene pedirle a los profesores que vayan anotando día por día todas esas cosas para que ustedes controlen? Yo les quiero decir que mis colegas han trabajado muchísimo más que ustedes, autoridades del Ministerio de Educación, muchísimo más que usted, señor Figueroa. Mis colegas han trabajado muchísimo más que usted, señor Larraín, muchísimo más, porque están en la mañana, desde temprano, haciendo sus clases, desarrollando guías si es que no tienen conectividad los estudiantes, atendiendo apoderados, recibiendo llamados, buscando formas, porque no hay mucho, ustedes mismos no han aportado casi nada relevante en términos de materiales, en términos de guías, en términos de actividades, de metodologías, no han aportado casi nada. Todo esto lo han buscado mis colegas y además les quiero decir que lo hacen pagando ellos el internet, pagando ellos el teléfono, pagando ellos usando sus computadores, porque ustedes no han sido capaces de proveer ninguno de los recursos materiales que se necesitan. Entonces, yo lo digo, dejen tranquilo a los profesores, por favor. Mis colegas están agobiados de tanto trabajo porque esto ha sido extremadamente difícil. Han sido la primera línea de la educación. Déjense de joder a la gente. Déjenla tranquila trabajar, dejen tranquila a las comunidades escolares. Funcionamos mucho mejor sin ustedes, todo el día punceteando con distintas formas de presión que son inconducentes, que no sirven. En síntesis, nosotros queremos decir que este documento, primero, nos parece ilegal, porque el señor Larraín no tiene atribución legal para estar obligando a los profesores a ir a recorrer las casas de los estudiantes. No fue el mismo gobierno el que dijo que había que quedarse en casa, que usted, señor Larraín, y señor Figueroa le están diciendo en este documento que los profesores tienen que ir a recorrer las casas de los estudiantes que no se han conectado. ¿En qué quedamos? ¿Hay que quedarse, hay que hacer cuarentena o no hay que hacer cuarentena? ¿En qué quedamos? Es muy irresponsable. Entonces, perdón, recapitulo. Este documento es ilegal y le explico a mis colegas y a los sostenedores que el ministerio no tiene atribución porque no es empleador de los docentes. No tiene esta atribución de dar instrucciones sobre desempeño laboral. No las tiene. Nosotros esto lo estamos ya estudiando con nuestro abogado y vamos probablemente a hacer presentación en Contraloría o en tribunales según lo que ese estudio jurídico nos diga. En segundo lugar, yo llamo a los sostenedores a desestimar esta circular. Llamo a los sostenedores y a mis colegas directivos docentes a desestimar esta circular porque no tiene ningún sentido pedagógico, no tiene ningún sentido tampoco laboral. Hoy día se está trabajando en condiciones absolutamente anómalas. Ni siquiera la mayoría de los profesores no han tenido ni siquiera el cambio de contrato que la ley exige. No han recibido el equipamiento tecnológico que la ley exige cuando se hace teletrabajo. No les han provisto de computadores, no les han provisto de internet. Y mis colegas por conciencia lo están haciendo. Porque tienen conciencia y tienen responsabilidad con sus estudiantes y están ocupando sus computadores, su internet y su plan de teléfono, gastando el doble. Muchos colegas han tenido que ampliar sus planes de teléfono, por supuesto con un costo mayor, para poder atender a sus estudiantes. Entonces, yo llamo a los sostenedores a desestimar esta circular, que no tiene ningún sentido.
llamo a mis colegas a desobedecer este instructivo. O sea, en realidad no es desobedecer la palabra correcta, porque el señor Larraín no tiene ninguna atribución para dar estas instrucciones, pero también a desestimarlo y a que mis colegas se dediquen a lo importante, no a una burocracia administrativa absolutamente inconducente que a lo mejor lo único que hace es tratar de justificar el sueldo del señor Larraín, que hasta ahora no sabemos cuál ha sido su aporte para la educación chilena. Gana un sueldo millonario y no sabemos cuál es su aporte a la educación chilena, porque hasta ahora no hemos visto ninguno. Y estamos llamando también al Mineduc. Yo le pido al señor Figueroa, ministro de Educación, cuya obligación y responsabilidad es hacer que el sistema educacional funcione bien para nuestros niños y nuestros adolescentes, niños, niñas y adolescentes, yo lo llamo a que nos deje trabajar tranquilo, a que dejen trabajar tranquilo a mis colegas de aula. Mis colegas saben muy bien lo que tienen que hacer, no necesitan que ustedes estén arriba fiscalizando y metiendo burocracia que solo agobia. Yo les pido, por favor, que dejen trabajar tranquila a la gente. La gente ya está suficientemente agobiada, ya está suficientemente tensionada, ya está suficientemente exigida con esta condición de educar a distancia, que es extremadamente difícil porque ustedes no han provisto de las condiciones adecuadas para hacerlo, porque ustedes no han hecho su trabajo bien. Entonces, ¿hasta cuándo va a tener que ser que tengamos que levantarnos cada vez, hacer presión, tener que entrar en estas disputas cuando lo que quisiéramos es poder dedicarnos a lo importante, que es atender a nuestros niños y a nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes que son nuestros estudiantes? Por favor, dejen trabajar tranquila a la gente. Yo llamo entonces en síntesis a mis colegas y a los sostenedores a desestimar este absurdo circular que no tiene ningún sentido, que solo está tratando el señor Larraín de justificar su sueldo millonario. No vemos otro sentido que pueda tener esto, porque insisto que aporte no le hemos visto hasta ahora respecto a la educación chilena, y llamo al señor Figueroa a que dé instrucciones precisas a todos los funcionarios de su dependencia directa, a toda su gente de confianza que le ha llevado, al señor Larraín, a los Ceremi, a la Ceremi, a que dejen trabajar tranquilo a mis colegas. Si los dejan trabajar tranquilo, la educación va a mejorar bastante, porque todo ese tiempo que se pierde, todo ese tiempo absurdo, todo ese tiempo inútil que se gasta en toda esta burocracia administrativa que ustedes pretenden, no tiene sentido alguno, y es eso, pérdida de tiempo. Y finalmente, anuncio que vamos a hacer el estudio jurídico para ver qué acciones corresponden en este caso, pero esta absurda circular, por supuesto, nosotros nos oponemos rotundamente a que se gaste energía en algo tan absurdo y tan sin sentido como que están pidiendo acá. La circular 05.572, el ordinario 05.572 del Ministerio de Educación, es un absurdo que no tiene sentido alguno. Así es que eso sería lo que quería comunicar. Pregunta Radio Bio Bio. Ayer se lanzó la plataforma Aprendo en Línea Docente con herramientas para que los profesores apliquen el currículum priorizado. ¿Cuál es la opinión del gremio sobre esa medida y la factibilidad de que llegue a todos los docentes? Bueno, yo quiero decir que el famoso currículum priorizado del Ministerio de Educación es, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista técnico, un trabajo bastante pobre, muy, muy pobre. Lo único que hizo fue fragmentar el currículum. O sea, si habían 20 contenidos, los redujo a 10. Si habían 20 objetivos de aprendizaje, también los redujo a 10 y hizo una priorización muy mal hecha, lo debo decir como profesor. Nosotros lo hemos estudiado. Nosotros hemos puesto a disposición de las comunidades escolares una propuesta mucho más rica, mucho más completa, mucho más integral, mucho mejor trabajada. Ahí había un excelente trabajo de nuestros profesionales del Departamento de Educación y Perfeccionamiento, donde hay gente muy, muy capacitada. Y lo que hemos hecho es más bien una propuesta de nuclearización curricular. La nuclearización curricular consiste en ubicar dentro de los contenidos curriculares aquellos conceptos esenciales que nuclean otra serie de conceptos. Son como suerte de conceptos madre, conceptos de mayor jerarquía desde el punto de vista de los aprendizajes. Y lo otro importante de la nuclearización es que esos contenidos necesariamente tienen que ser contextualizados a la realidad y al momento actual, a lo que se está viviendo. La pandemia misma puede ser una herramienta educativa, aunque con todo lo trágica que es y todo
lo negativo que tiene que ser también una herramienta educativa de comprensión de lo que está pasando por parte de los estudiantes, de vinculación a distintos contenidos, de historia, contenidos de lenguaje, contenidos de matemáticas, las estadísticas, contenidos que tienen que ver con la biología, las ciencias naturales, por supuesto, con educación física, con arte. Se puede ligar y se puede nuclearizar los contenidos de manera tal de transversalizarlos. Entonces, lo debo decir con mucha franqueza. A veces nos cuestionan desde parte del oficialismo que somos muy críticos, demasiado críticos, nos dicen muchas veces. Pero la verdad es que no podemos dejar pasar cosas como esta, como tan pobre aporte. Mis colegas han usado muy poco las herramientas del ministerio porque son muy malas, son deficientes, son muy deficientes desde el punto de vista técnico. Entonces hemos tenido que recurrir a otras instancias, hemos tenido que recurrir a aportes que han hecho algunas universidades, y por supuesto a lo que hemos hecho nosotros mismos, que lo hemos puesto a disposición de nuestros colegas, y también a lo que nuestros colegas mismos han desarrollado, que por supuesto, dada su experiencia práctica, estoy hablando de mis colegas de aula, su experiencia práctica, nosotros hemos ido recopilando distintas experiencias, están en nuestra página web, que son muy útiles y que pueden servir bastante, y las hemos difundido para que sirvan de intercambio a otros docentes. Radio Bio Bio pregunta qué hará el gremio ante la circular Mineduc sobre el registro de clases y actividad en este periodo de crisis sanitaria. Bueno, lo acabo de explicar. Por lo primero es que estamos llamando a las comunidades escolares, particularmente a mis colegas profesores y profesoras, y también a los sostenedores y a los directivos docentes a desestimar esta circular. Nosotros creemos que esta es una circular absurda, que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo primero es desestimarla, no hacer uso de ella, no darle importancia, no considerarla, simplemente, o desobedecer si se quiere, si alguien quiere usar un término más fuerte, estamos llamando a desobedecer lo que se instruye ahí, en primer lugar porque el señor Larraín no tiene atribuciones para dar instrucciones a los docentes, y en segundo lugar porque son cuestiones absolutamente carentes de sentido, y no pasa nada si es que se desestiman, no significan aporte alguno. Y junto con eso, también estamos estudiando acciones legales, están nuestros abogados ya instruidos para hacernos un informe jurídico, de manera tal de definir si es que corresponde aquí una acción ante la Contraloría, que es una posibilidad, o directamente alguna acción de tutela laboral. Ahí hay cuestiones francamente ilegales, totalmente ilegales, como la pretensión de que mis colegas en pleno confinamiento y en plena cuarentena vayan a las casas de los estudiantes. El riesgo nos parece una irresponsabilidad muy grande. Imagínense ustedes lo que significa miles de docentes desplazándose, yendo a las casas, con lo que significa para efectos de posible contagio del virus, tanto de docentes hacia las familias o de las familias hacia los docentes, porque obviamente lo que hay que hacer es el aislamiento físico. Y es lo que está diciendo el propio gobierno y lo están enfatizando. El ministro de Salud ha enfatizado que hay que agudizar, ¿no es cierto?, lo estricto de la cuarentena, y el señor Larraín está por otro lado diciendo que los docentes tienen que salir de sus casas para ir a visitar a las familias. O sea, está multiplicando por miles las interacciones sociales. Imaginemos 200.000 profesores, si una cuarta parte de ellos saliera a desplazarse para hacer lo que está diciendo el señor Larraín, solo una cuarta parte de ellos saliera a desplazarse por las calles y a circular en locomoción colectiva o en distintas formas a visitar estudiantes y sus familias, la interacción social y la posibilidad de multiplicar contagio que se genera es evidente. Entonces nos parece absolutamente ilegal, y por lo tanto eventualmente también no descartamos ni Contraloría ni tribunales con alguna tutela laboral, por ejemplo. Bueno, al parecer estamos listos entonces. Agradecemos a quienes han seguido esta transmisión y en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Muchas gracias.